Laura se estaba despertando. Abría los ojos muy despacio. Sentía el peso de las sábanas viejas. La cama hacía un pequeño crujido con cada mínimo movimiento. Escuchaba el sonido de su propia respiración. Era profunda. Demasiado profunda para un martes por la mañana. No quería levantarse. Quería seguir durmiendo. Quería que el tiempo se detuviera, pero sabía que no podía. El reloj de pared, con su tic-tac constante, le recordaba la hora. Miró el techo. Era de color blanco, un blanco amarillento por el paso del tiempo. Había algunas manchas de humedad en una esquina. Las había visto miles de veces. Formaban pequeñas líneas. Una parecía un río, otra un pequeño árbol. Pensaba en lo poco que significaban esas manchas en comparación con los problemas que la esperaban. Los problemas reales, los del día a día. Se movió con lentitud. Su cuerpo se estiró. Los músculos se quejaron con un pequeño gemido. Un suspiro suave y cansado escapó de sus labios. Se sentó al borde de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Era parquet viejo. La madera estaba desgastada en algunas zonas. Se sentía áspera bajo sus plantas. Se levantó. Lo hizo con calma. Cada movimiento era consciente. Dio un paso, luego otro paso. Caminó hacia la ventana. La cortina era fina, de un color beige descolorido. La corrió hacia un lado con un movimiento suave. Miró la calle. El día era gris. El cielo era una masa uniforme de nubes. Ni una pizca de azul. Ni un solo rayo de sol. Solo gris. Era un día frío. Podía sentir el frío a través del cristal. Los árboles estaban sin hojas. Se veían desnudos, esqueletos. Un coche pasó por la calle mojada. Su sonido era lejano. Un perro ladró en la distancia. Otro sonido lejano. El mundo exterior parecía apagado, sin color, tan monótono como su propia vida. Laura caminó hacia la cocina. El suelo estaba un poco más frío que en la habitación, ya que era de baldosas. Vio la mesa de la cocina. Era una mesa de madera, un poco rayada. Encima había una pila de cartas. Las reconoció al instante. Eran los sobres de siempre, siempre los mismos, siempre con el mismo mensaje de angustia. Se acercó a la mesa. Su mano se extendió lentamente. Agarró la pila. La sintió pesada. No por el peso físico del papel, sino por el peso de lo que representaban. Eran facturas. Facturas de luz. Un sobre con un rayo dibujado. Facturas de agua. Un sobre con una gota de agua. Y la factura del alquiler. El sobre más grande de todos. Cada una con el logo de una compañía diferente. Cada una con un número grande. Un número que la asfixiaba. Un suspiro fuerte y tembloroso salió de sus pulmones. Era un suspiro de resignación, de cansancio, de desesperación. Dejó las cartas de nuevo sobre la mesa, con un leve sonido. Apoyó sus manos en la madera. Sus dedos se apretaron un poco. Sus nudillos se pusieron blancos. Fue a su cartera. Era una cartera vieja, de tela, de un color indefinido por el uso. La abrió. El cierre de velcro hizo un sonido áspero al separarse. Metió los dedos dentro. Hurgó un poco. Sacó las pocas monedas que tenía. También un billete. Era un billete pequeño, de bajo valor. Las dejó caer sobre la mesa. Las monedas hicieron un pequeño tintineo al chocar unas con otras. El billete aterrizó suavemente sobre la madera. Empezó a contarlas. Una moneda de 1 euro. 2 monedas de 50 céntimos. 4 monedas de 20 céntimos. Un billete de 10 euros. Sus dedos se movían lentamente. Contó cada una con cuidado. Sumó los números una y otra vez. Intentaba que el resultado fuera diferente. Intentaba que fuera más. Pero no lo era. Su mente pensó: no tengo suficiente dinero. La frase se repitió en su cabeza. Una y otra vez, como un eco. Es muy poco. El alquiler era alto, la luz era alta, el agua también, los alimentos, la comida de cada día, los gastos de transporte. No llegaba.
La preocupación se instaló como una piedra en su estómago. Se sentía vacío. Se sentía frío. Recogió las monedas una por una. Las guardó de nuevo en su cartera. El billete también. Cerró el velcro. Guardó la cartera en su bolsillo. Se sintió desanimada. Las facturas se quedaron en la mesa. Las miró. Eran un recordatorio constante de su situación, de su lucha diaria. Laura decidió preparar algo para desayunar. Necesitaba energía para el día. Se acercó a la pequeña despensa de la cocina. Era un armario alto. Sacó una bolsa de pan de molde. Era de plástico. Solo quedaban 2 rebanadas. Las cogió con cuidado. La bolsa estaba casi vacía. Fue a la tostadora. Era una tostadora vieja, metálica, con un diseño antiguo. Puso las 2 rebanadas dentro. La encendió. El pan empezó a calentarse, luego a tostarse. El aroma de pan caliente, ligeramente quemado, llenó la cocina. Era un aroma reconfortante, un aroma a hogar. Mientras el pan se tostaba, fue a la cafetera. Era una cafetera de goteo, de plástico blanco. Llenó el filtro con una cucharada de café molido. No mucho, quería economizar. Llenó el depósito de agua, lo encendió. El agua empezó a burbujear. El café empezó a gotear lentamente, gota a gota. El sonido era suave. El aroma del café se mezcló con el del pan tostado. Era el mejor aroma de la mañana. Sacó una taza. Era una taza gastada, de cerámica. Tenía un pequeño dibujo borroso en un lado. Era una flor. El dibujo se había borrado con los lavados. Era una taza vieja. Vació el café en ella. El vapor subió en una pequeña columna. El pan estaba listo. La tostadora saltó con un pequeño ruido metálico. Cogió las rebanadas. Las puso en un plato. El plato era blanco. Sencillo. Llevó el plato y la taza a la mesa. Se sentó en una de las sillas de madera. La silla hizo un pequeño crujido al moverla. Dejó el plato frente a ella. Dejó la taza a su lado. Empezó a comer. Dio un pequeño mordisco al pan tostado. Lo masticó despacio. Se sentía seco. Necesitaba algo más. Mantequilla, mermelada. Pero no tenía. Bebió un sorbo de café. Estaba caliente, amargo. Sintió el calor en su garganta. No tenía prisa. Comía con lentitud. No había nadie más en la cocina. No tenía que hablar con nadie. Su mirada se fijó en la pared. La pared era lisa, de color crema. No había cuadros. No había adornos. Solo la pared. Su mente estaba lejos. Pensaba en sus problemas. La pregunta volvió a su mente. La pregunta principal, la que la perseguía cada día. ¿Cómo voy a pagar?, pensó ella. Luego pensó en el alquiler, en la comida, en las deudas crecientes. Sintió un nudo en el estómago. La preocupación la envolvía como una manta fría. Necesito algo más, pensó. Un trabajo mejor, un golpe de suerte, una salida, algo. El silencio de la cocina se hizo pesado, demasiado pesado. De repente, el silencio de la cocina se rompió de forma abrupta. El teléfono empezó a sonar. Era un sonido agudo, insistente. Laura se sobresaltó un poco. No esperaba una llamada. No tan temprano. El teléfono estaba en la encimera, cerca del fregadero. Ella se levantó de la silla. Caminó hacia el teléfono. Lo cogió con una mano. Miró la pantalla. Vio el nombre de Elena. Elena era su amiga. Su mejor amiga. De toda la vida. Se conocían desde la infancia, desde el colegio. Siempre estaban ahí la una para la otra. Siempre. Deslizó el dedo por la pantalla para contestar la llamada. Llevó el teléfono a su oído. «Hola, Elena», dijo Laura. Su voz sonaba un poco apagada. Se notaba el cansancio, la falta de sueño. La voz de Elena sonó al otro lado. Era una voz cálida, llena de energía. Siempre le daba calma. Siempre la animaba. «¿Qué tal estás, Laura?» «¿Cómo va ese día?», preguntó Elena. Su voz sonaba preocupada. Siempre lo estaba por Laura. Laura suspiró. Se pasó una mano por el pelo revuelto.
Estoy muy cansada, Elena, respondió Laura. Su voz era apenas un susurro. No tenía energía. Muy cansada. Más de lo normal. Hubo una pequeña pausa. Elena no dijo nada de inmediato. Sabía por lo que estaba pasando Laura. Conocía su situación, sus luchas. Ella misma había pasado por momentos difíciles. Laura decidió ser honesta. La verdad salió de su boca. El dinero es un problema, Elena, dijo Laura. Las palabras salieron con dificultad. Sintió la frustración, la vergüenza. No llego a fin de mes. Las facturas son demasiadas. Parece una montaña sin fin. Elena respondió. Su voz era firme ahora, convincente. Lo sé, Laura, dijo Elena. Lo sé que es difícil, pero tienes que mantenerte fuerte. Tienes que seguir adelante. Eres una guerrera. Siempre lo has sido, desde pequeña. Recuerda todo lo que has superado. Ella enfatizó las últimas palabras. Quería que Laura lo entendiera. Quería que lo creyera. Es que ya no sé qué hacer, dijo Laura. Su voz se quebró un poco. Las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. No te rindas, Laura, dijo Elena. Su voz era llena de convicción. Era un mandato. Por favor, eres fuerte, eres inteligente. Tienes talentos que nadie ve. Siempre encuentras la manera. No te rindas ahora, no en el último minuto. Ella repitió la frase. Quería que Laura la grabara en su mente. Laura asintió, aunque Elena no podía verla. Lo intentaré, dijo Laura. Su voz era un poco más firme. Gracias, Elena. Siempre estás ahí para levantarme. Se sintió un poco mejor al escucharla. El apoyo de Elena siempre era un bálsamo para su alma. Se despidieron. Cuelga el teléfono. El silencio volvió a la cocina, pero ahora era un silencio diferente. Un silencio con una pequeña chispa de esperanza. Laura se levantó de la silla. El desayuno estaba terminado. Los platos estaban vacíos. Los llevó al fregadero. Los dejó allí, apilados. No los lavó de inmediato. No tenía tiempo. Tenía que prepararse para el trabajo. Ya iba justa. Fue al baño. El baño era pequeño. Funcional. Las baldosas eran blancas, con algunas juntas ennegrecidas por la humedad. Se acercó al lavabo. Abrió el grifo. El agua salió fría al principio. Luego se templa un poco. Se mojó las manos. Se llevó el agua a la cara. Salpicó su rostro con fuerza. Sintió el frescor. Fue un pequeño shock, pero la despertó. La refrescó. Se frotó la cara con las manos. Luego cogió una toalla. Era una toalla vieja, un poco áspera, de un color descolorido. Se secó la cara con suavidad. Cogió su cepillo de dientes. Era un cepillo de dientes azul, con las cerdas un poco dobladas. Puso un poco de pasta de dientes. La pasta era blanca. Empezó a cepillarse los dientes. Hizo movimientos cuidadosos. Se cepilló despacio. Se enjuagó la boca con agua. Escupió en el lavabo. Sus dientes se sentían limpios. Su aliento se sentía fresco. Levantó la cabeza. Se miró en el espejo. El espejo estaba colgado sobre el lavabo. Volvió a ver su reflejo. Sus ojos se veían cansados. Había pequeñas ojeras. Su piel estaba pálida. Su cabello estaba un poco revuelto. Se pasó los dedos por el pelo. Intentó peinarlo un poco. No se maquilló. No le gustaba. No tenía tiempo. Se dio la vuelta. Fue a su armario. Lo abrió. Buscó su uniforme de trabajo. Era un uniforme sencillo. Una blusa blanca. Un pantalón negro. Eran de tela resistente. Cómodos. Pero viejos. Con algunas zonas deshilachadas. Se vistió. Primero se puso la blusa. Se abrochó los botones pequeños de la BL blusa con cuidado. Uno por uno. Luego se puso el pantalón. Se ajustó la cremallera. Se ajustó la cintura. Se miró de nuevo en el espejo. El uniforme estaba limpio. Estaba planchado. Pero se veía gastado. Buscó sus zapatos. Estaban debajo del armario. Eran unos zapatos gastados, de color negro. Eran para estar de pie muchas horas.
No eran bonitos, pero eran funcionales y necesarios. Los cogió, se agachó, se los puso, se ató los cordones, se levantó. Sus pies ya dolían un poco. Eran zapatos viejos, pero eran los únicos que tenía para el trabajo. Estaba lista para otro día. Laura cogió su bolso. Era un bolso de lona, de color gris oscuro, funcional. Lo colgó en su hombro. Se acercó a la puerta de su apartamento. Gira la manilla. La manilla era fría al tacto. Abrió la puerta. Salió al pasillo. Cerró la puerta detrás de ella. La cerradura hizo un pequeño clic. Bajó las escaleras. Eran unos pocos tramos. 4 tramos. Las escaleras eran estrechas. El edificio era viejo, con un olor a humedad. Llegó a la calle. El aire era fresco, frío. Laura caminó por la acera. La acera era de cemento, con algunas grietas que había aprendido a sortear. Vio a otras personas. Todos caminaban deprisa, con la cabeza gacha, con prisa, con un propósito. Iban a sus trabajos. Algunos llevaban bufandas, otros gorros, algunos paraguas por si acaso. Laura miró a los edificios a su alrededor. Eran edificios residenciales, antiguos. Algunos tenían pequeños balcones con ropa tendida. Algunas tiendas estaban empezando a abrir. Las persianas metálicas se estaban levantando lentamente. Se escuchaba el ruido de los motores, el tráfico de la mañana. Una sinfonía urbana. Llegó a la parada de autobús. Había un pequeño refugio de cristal. Había un banco de metal. Se sentó en el banco. Sacó su teléfono. Miró la hora. El autobús no tardaría. Había otras personas esperando. Algunas mirando el móvil. Otras de pie en silencio. Algunas bostezando. Los minutos pasaron. Laura escuchó el zumbido de la ciudad. El sonido de los coches. El sonido de las bocinas. De repente, lo vio. El autobús se acercaba. Era grande, de color verde y blanco. Freno con un sonido chirriante. Las puertas se abrieron con un soplido. Laura se levantó. Caminó hacia la puerta del autobús. Subió los escalones. Muestró su billete al conductor. El conductor asintió. Ella entró. Buscó un asiento libre. Había algunos. Encontró uno cerca de la ventana. Se sentó. El autobús arrancó. Aceleró con un ruido fuerte del motor. Laura se recostó en el asiento. Miró por la ventana. Los edificios pasaban rápido. La gente caminaba por las aceras, las tiendas, los árboles. Todo se movía, como en una película. Pensó en su trabajo. Era un trabajo de recepcionista en un edificio de alta tecnología. No era su sueño, no era su pasión, pero era un trabajo, y le pagaban. Pensó en las tareas del día, en las personas que vería. Se sentía cansada, pero sabía que tenía que ir. No había otra opción. Sentía la rutina, pesada, ineludible. Laura llegó a su destino. Era un edificio muy moderno, de cristal y acero, imponente. Es el edificio donde trabajaba como recepcionista. Era un centro de investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia. Mucha gente, tanto empleados como visitantes, entraba y salía constantemente. Bajó del autobús. Caminó hacia la entrada principal. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente al acercarse. Entró en el gran vestíbulo. El vestíbulo era amplio, espacioso. El suelo era de mármol pulido, brillante. Reflejaba las luces del techo. El aire era fresco, olía a limpio, a desinfectante. Se acercó a su puesto. Era un mostrador grande, de metal y cristal, diseño minimalista. Había varios ordenadores, teléfonos, libros de registro. Detrás del mostrador ya estaba su colega, Pedro. Pedro era un hombre de mediana edad, con gafas. Siempre parecía cansado, pero era amable y paciente. «Buenos días, Pedro», dijo Laura. Su voz era suave. Pedro levantó la cabeza. Sus ojos estaban un poco rojos por el cansancio. «Buenos días, Laura», respondió Pedro. Se estiró un poco, haciendo crujir su espalda. «Otro día largo, ¿verdad?»
Sus palabras eran un suspiro, un lamento. Laura asintió. Sí, dijo ella. Dejó su bolso debajo del mostrador. Se sentó en su silla. Era una silla cómoda, con ruedas. Enciende su ordenador. La pantalla se iluminó. Un brillo azul verdoso. Empieza su turno. El trabajo de recepcionista era rutinario. Saludar a la gente, responder llamadas, dirigir a los visitantes, firmar paquetes, entregar credenciales, abrir las barreras de seguridad para los empleados que llegaban. Ella hacía sus tareas, con precisión, con calma, sin errores. El tiempo pasaba lentamente. Las horas se arrastraban, un visitante tras otro, una llamada tras otra. El sonido del teclado, el sonido de los teléfonos, el murmullo constante de las conversaciones en el vestíbulo. Era un día típico en la recepción. Parecía que nunca terminaría. La mañana avanzaba. La rutina seguía su curso. Laura estaba revisando las credenciales de entrada de un grupo de visitantes programados. Un pequeño problema surgió de repente. Una clienta se acercó al mostrador. Era una señora mayor. Su nombre era señora Martínez. Era una mujer elegante. Llevaba un bolso grande de cuero. Su cara mostraba frustración, parecía molesta y un poco nerviosa. «Necesito ver a mi hijo», dijo la señora Martínez. Su voz era aguda, un poco alterada. «Está en el piso 15, pero no recuerdo su número de oficina y no contesta el teléfono. Ya lo he llamado 5 veces». Laura sonrió con amabilidad. «Claro, señora Martínez», dijo Laura. Su voz era tranquila. «¿Podría decirme el nombre completo de su hijo, por favor? Así puedo buscarlo en nuestro sistema». La señora Martínez se agitó. Sus manos empezaron a temblar un poco. Es Antonio», dijo ella. «Antonio, pero no recuerdo su apellido. Es que siempre me pasa. Los nervios, los años». Su cara se puso roja de vergüenza. «Y es urgente. Tengo que darle una cosa muy importante, para su viaje». Pedro, el colega de Laura, que estaba cerca escuchando, se acercó. Había escuchado la conversación. Vio la frustración de la señora Martínez. «Señora, sin el apellido, es muy difícil», dijo Pedro. Su voz era amable, pero firme. «Tenemos muchos Antonios en el edificio, cientos. No puedo darle información sin más datos por motivos de privacidad y seguridad». Pedro intentó buscar en el sistema. Escribió Antonio. Aparecieron muchas opciones, demasiadas, una lista interminable. La señora Martínez empezó a ponerse más nerviosa. Sus manos temblaban visiblemente. Apretó su bolso. «Pero por favor», dijo ella. Su voz se volvió suplicante. «Es que es mi hijo. Es muy importante. Es un regalo. Para su cumpleaños. Viaja hoy». Otro colega, un chico joven llamado Miguel, no el jefe de seguridad, sino un recepcionista junior, que estaba en la otra sección de la recepción, se acercó también. Había escuchado el problema. «Quizás recuerde dónde trabaja, señora», preguntó Miguel. «¿Qué departamento? ¿Qué tipo de trabajo hace?» La señora Martínez negó con la cabeza. «No, no lo sé. Él trabaja con ordenadores. Eso es todo lo que sé». Los colegas se miraron entre ellos. Se encogieron de hombros. Era un problema común. No tenían suficientes datos. No podían ayudar. La señora Martínez se sentía más frustrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba a punto de rendirse. Laura había estado observando a la señora Martínez con su atención habitual. No solo sus palabras, también sus gestos, su postura, su ropa, su bolso, su forma de hablar, incluso los pequeños objetos que llevaba. La señora Martínez estaba nerviosa, pero había algo más, algo sutil, una manía. Ella aprietaba un objeto en su mano. Era una pequeña caja de madera. La caja era de un color verdoso. Tenía un relieve, un dibujo tallado. Era un dibujo de una flor exótica, una orquídea. Laura lo notó, lo registró en su mente. Era un detalle insignificante para cualquiera,
pero para Laura era una pista. «Señora Martínez», dijo Laura. Su voz era suave, calmada. La señora Martínez levantó la vista. La miró. Sus ojos estaban un poco tristes, llenos de desesperación. Laura sonrió con calma, una sonrisa tranquila. «Dígame, ¿su hijo no es el que siempre lleva una corbata con un pequeño alfiler en forma de orquídea?», preguntó Laura. Su voz era casi un susurro, pero clara. «Lo he visto varias veces, siempre que viene a firmar los documentos de acceso, especialmente el primer lunes de cada mes». La señora Martínez abrió los ojos. Su boca se abrió un poco con sorpresa, una sorpresa genuina. «Sí», exclamó la señora Martínez. Su voz era de asombro. «Sí, esa es. Siempre le regalo orquídeas en su cumpleaños. Es su flor favorita. ¿Cómo lo sabe?». Pedro y Miguel miraron a Laura con la boca abierta. Sus caras eran de absoluta incredulidad. No sabían cómo lo había sabido. Era una información tan específica, tan irrelevante para el trabajo, pero tan precisa. Laura había notado que Antonio, el hijo de la señora Martínez, siempre llevaba una corbata de seda con un pequeño alfiler de orquídea el primer lunes de cada mes, siempre que venía a firmar documentos. Era una observación sutil, una de las muchas que Laura hacía sin que nadie lo supiera. Ella tenía una memoria visual y de patrones excepcional. Recordaba detalles mínimos de cientos de visitantes, de su ropa, de sus gestos, de sus patrones de llegada, de sus pequeñas manías. Era su talento oculto. Su mente registraba todo. «Un momento», dijo Laura. Sus dedos volaron sobre el teclado. Escribió algo. No un nombre, un patrón, una asociación. Orquídea. Primer lunes del mes. Antonio. El sistema de seguridad interno, al que tenía acceso, permitía búsquedas avanzadas. «Antonio Pérez», dijo Laura con seguridad. «Departamento de Robótica, oficina 1503, planta 15». La señora Martínez sonrió. Era una sonrisa amplia, llena de alivio, de alegría. «Sí, ese es mi Antonio. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. No sé cómo lo ha sabido. Es usted increíble. Ha resuelto mi problema en un segundo». La señora Martínez le dio un apretón de manos con gratitud. Su cara estaba feliz. El problema se resolvió rápido, sin más preguntas, sin más frustración. Pedro miró a Laura. Su boca estaba abierta. Sus ojos estaban muy, muy abiertos. «¿Cómo supiste eso, Laura?», preguntó Pedro. Su voz era baja, llena de sorpresa. La orquídea, el alfiler, el departamento, nunca lo había notado. Él se rascó la cabeza. No lo entendía. Era como magia. Laura se encogió de hombros, un gesto pequeño, un poco de modestia. Solo sé un poco», dijo Laura. Su voz era tranquila. No quería dar explicaciones. No quería que la gente supiera lo mucho que observaba, lo mucho que recordaba, que su mente trabajaba de una forma diferente a la de los demás. No quería ser el centro de atención. Miguel, el otro colega de la recepción, también se acercó. Había escuchado todo. «Eso fue increíble, Laura», dijo Miguel. Su voz era más entusiasta. «Parece que conoces a todos los que entran por esa puerta, incluso mejor que nosotros. Parece que tienes una memoria fotográfica, o algo así». Laura sonrió un poco, una sonrisa pequeña, de agradecimiento. Otros compañeros de la recepción, que estaban cerca, también miraron a Laura. Susurraban entre ellos. Sus ojos estaban fijos en ella. «¿Viste eso?», dijo una. «Es increíble», dijo otro. «Siempre está tan callada, pero sabe cosas, muchas cosas». Se notaba la admiración en sus ojos, el asombro. Había un nuevo respeto, un respeto que Laura no había sentido antes. Era una admiración por su habilidad, por su forma de resolver problemas, por su ojo para los detalles. Laura se sintió un poco incómoda con toda la atención. Quería volver a su rutina, a la discreción,
a ser invisible. Pero por un momento se sintió vista. Miguel se despertó. No necesitaba despertador. Su cuerpo se acostumbraba a despertarse temprano. Se levantaba antes de que el sol brillara por completo. Estaba en su enorme apartamento. Un ático de lujo. Vistas panorámicas a la ciudad. El lujo era evidente en cada rincón. Abrió los ojos. Miró el techo. Era de un diseño moderno, con luces empotradas, perfectamente liso, sin una sola imperfección. Un techo caro, de lujo. El reflejo de la ciudad se veía en el cristal del techo. Se levantó de la cama. Se estiró. Sus músculos estaban tensos, pero fuertes. Caminó descalzo por el suelo. Era de madera pulida. Se sentía suave y fría bajo sus pies. Fue a su vestidor. Era una habitación separada, grande, con espejos por todas partes. Su traje ya estaba preparado, colgado en una percha especial. El traje era a medida, de un material fino, lana virgen, la camisa blanca, impoluta, la corbata de seda, ya anudada, los zapatos de cuero, pulidos, brillantes, todo impecable. Sabía que su asistente, Javier, se había encargado de que todo estuviera perfecto. Él se encargaba de todo. Se vistió lentamente. Cada movimiento era deliberado. Primero la camisa. Se abrochó los botones. Luego los pantalones. Se ajustó el cinturón de cuero. Se puso los gemelos. Se puso la chaqueta. Se anudó la corbata con un nudo perfecto. Se miró en el espejo. El espejo era enorme, de cuerpo entero. Vio su reflejo, un hombre alto, elegante, con una mandíbula fuerte, ojos serios, un peinado impecable. Se ajustó un poco el nudo de la corbata, asintió con la cabeza. Estaba listo. Se sentía seguro. Se sentía en control de su vida y de su imperio. Miguel salió del vestidor. Caminó hacia su cocina. Era una cocina de diseño, minimalista, con superficies de acero inoxidable. No había nada fuera de lugar. Nada. Su teléfono estaba en la barra de la cocina. Era un teléfono de última generación. Muy caro. Lo cogió. Buscó el contacto de Javier. Javier era su asistente personal. Era muy eficiente, muy leal, muy discreto. Marcó el número. El teléfono sonó una vez. Sonó 2 veces. Javier contestó al instante. «Buenos días, señor Miguel», dijo Javier. Su voz era siempre respetuosa, siempre atenta. Miguel no perdió el tiempo con formalidades. Fue directo al grano. «Buenos días, Javier», dijo Miguel. Su voz era firme, autoritaria. «Necesito que me confirmes la agenda de hoy, y quiero que me des los detalles exactos de cada punto». Javier empezó a enumerar la agenda. La primera reunión, la segunda. El almuerzo con los inversores. Miguel escuchó. Interrumpió a Javier con un chasquido de dedos. La inauguración de la nueva ala, dijo Miguel. Su voz era más seria. Esa es la más importante, la que tenemos a mediodía. Todo el mundo estará allí. Sí, señor, respondió Javier. Todo está preparado. La decoración, el personal, la lista de invitados, los discursos, los medios, todo está listo. He revisado cada punto personalmente. Miguel frunció el ceño. Eso no es suficiente, Javier, dijo Miguel. Su tono se volvió más exigente, más duro. Necesito que todo sea perfecto, absolutamente perfecto. Cada detalle, cada invitado, cada discurso, cada luz. No quiero fallos, ni el más mínimo. ¿Entiendes? Sí, señor, entendido, dijo Javier. Su voz no se inmutó. Quiero que revises la seguridad una última vez, que todos los puntos ciegos estén cubiertos, que el personal de seguridad esté en sus puestos con doble supervisión, que no haya sorpresas, que los invitados se sientan seguros, pero que también vean nuestra capacidad de control, nuestro poderío, continuó Miguel. Su voz era inquebrantable. Y quiero que los paneles interactivos funcionen sin problemas, que las pantallas estén calibradas,
Que la presentación de la nueva tecnología de ciberseguridad sea impecable, impactante. Javier respondió: «Todo está en proceso, señor. Estoy en el edificio ahora mismo. Estoy revisando cada punto con el señor Durán. No se preocupe». Miguel lo interrumpió de nuevo. «¿Y el catering, Javier?», dijo Miguel. «La comida, que sea de la mejor calidad. Que los vinos sean los correctos, de la cosecha exacta que pedí. Que el servicio sea discreto. Que los camareros no hagan ruido. Sin errores, Javier. Ni un solo error. Esta inauguración es crucial para nuestra imagen, para nuestros inversores, para el futuro de la empresa. ¿Está claro?». «Clarísimo, señor Miguel», dijo Javier. «Me aseguraré de que no haya el más mínimo error. Todo será perfecto, como usted lo desea». «Bien», dijo Miguel. «Te llamo más tarde. Asegúrate de que el coche esté listo a tiempo y que el chofer haya dormido bien». Colgó el teléfono. Se sintió seguro. Su equipo era eficiente. Él era el que daba las órdenes, y se cumplían. Siempre. Miguel se subió a su coche. Era un coche de lujo. Un modelo ejecutivo. Negro. Brillante. El chofer, un hombre serio y vestido de uniforme, abrió la puerta. Miguel entró. El interior era espacioso. De cuero. El cristal era tintado para mayor privacidad. El coche arrancó suavemente. Se movieron por las calles de la ciudad. El tráfico era denso, pero el chofer era hábil. Se movían con fluidez, evitando los atascos. Miguel miró por la ventana. Pensó en la inauguración, en los detalles, en su imagen, en el éxito que esperaba. Llegaron a su destino. Era el mismo edificio donde Laura trabajaba. Pero hoy, la entrada principal estaba decorada de manera especial. Había alfombras rojas desplegadas desde la acera hasta la puerta. Había macetas con flores exóticas. Había seguridad extra, hombres con trajes oscuros y discretos auriculares. Era la inauguración de la nueva ala del centro de investigación. Un evento muy importante para la empresa. Y para Miguel. El chofer detuvo el coche justo en la entrada principal. Un aparcacoches, que ya conocía el coche de Miguel, abrió la puerta. Miguel bajó. Se ajustó la chaqueta. Respiró el aire fresco. Se sentía el ambiente de lujo y de importancia, de poder. Inmediatamente, Carlos, el recepcionista de seguridad de la entrada principal, no donde Laura trabajaba habitualmente, sino en la zona de eventos, se acercó. Carlos llevaba un uniforme impecable. Su cara era seria. Su sonrisa era profesional. Se acercó a Miguel. Se inclinó ligeramente. Era una reverencia, un gesto de profundo respeto. «Señor Miguel», dijo Carlos. Su voz era muy formal. «Es un honor tenerle aquí. Todo está listo para la inauguración. El señor López y la señora Gómez ya están dentro, en la sala VIP». Miguel apenas lo miró. Su mirada estaba fija en la entrada del edificio. Su mente ya estaba en el evento, en los inversores, en los discursos que debía dar, en su imagen. No tenía tiempo para formalidades vacías. Hizo un pequeño gesto con la cabeza. Era un gesto casi imperceptible. Era su forma de acusar recibo. Era su forma de decir: «Lo sé, ahora muévete». Pasó de largo a Carlos. No esperó una respuesta. No le dio las gracias. No hizo ningún comentario. Simplemente caminó hacia la entrada del vestíbulo. Sus pasos eran firmes. Sus zapatos de cuero resonaban suavemente en el suelo de mármol pulido. Carlos se quedó de pie, aún ligeramente inclinado, observándolo. La presencia de Miguel era imponente. Su poder era evidente para todos. Miguel entró en el vestíbulo principal. Era un vestíbulo inmenso. El techo era altísimo. Había luces brillantes, de diseño. Mucha gente importante ya estaba llegando. Había fotógrafos, de revistas importantes. Había periodistas con sus grabadoras. Se dirigió a la zona VIP. Era una zona reservada, con sillones cómodos de cuero blanco y una mesa de centro de cristal. Allí ya estaban sentados sus socios importantes, el señor López, un hombre de negocios muy experimentado.
con gafas finas y cabello canoso. Y la señora Gómez, una mujer de negocios muy exitosa, directa, eficiente, con una mirada aguda. Miguel se acerca a la mesa, les dio la mano a cada uno. Su apretón de manos era firme. «Señor López, señora Gómez», dijo Miguel. Su voz era profesional, segura. «Miguel», dijo el señor López. Su voz era grave. «Esperábamos su llegada. Ya estamos repasando los puntos clave, los últimos detalles del acuerdo. Hemos estado revisando el último informe de beneficios», añadió la señora Gómez. Su voz era clara. «Parece muy prometedor, mucho más de lo que esperábamos». Miguel se sentó en un sillón de cuero. Era cómodo. Se ajustó un poco la chaqueta. Miró a sus socios. Sus ojos brillaban con anticipación. Sabía que este día era crucial. Empezaron a hablar del gran negocio. Era un proyecto enorme. Involucraba la expansión de su empresa a nivel internacional. Involucraba nuevas patentes tecnológicas. Involucraba millones de euros. Miles de millones. Miguel empezó a exponer los detalles. Habló de los beneficios, habló de las oportunidades. Su voz era magnética. «Este proyecto», dijo Miguel. Su voz era segura, convincente. «Este proyecto no es solo una expansión, es un salto cualitativo, un salto cuántico, para la empresa, para todos nosotros. Nos colocará en la cima». Hizo una pausa. Miró al señor López. Miró a la señora Gómez. «La inversión es sustancial, sí, lo sé. Pero el retorno será exponencial. Será una cantidad de dinero que no podemos ni imaginar ahora mismo. Una fortuna incalculable. Para nuestras empresas, para nuestras carteras, para nuestros nombres». El señor López asintió lentamente. «Las proyecciones son muy audaces, pero si se cumplen, el impacto será inmenso. No hay duda». La señora Gómez añadió: «Seremos líderes indiscutibles en el sector. Nuestra reputación se elevará a un nuevo nivel. Seremos los pioneros». Miguel sonrió. Una sonrisa amplia, de satisfacción, de confianza absoluta. «Exacto», dijo Miguel. «Nuestros competidores se quedarán atrás, muy atrás. Esta inauguración es el primer paso. El día de hoy será un éxito rotundo, un hito en la historia de la tecnología». Se sentía victorioso. Todo estaba saliendo como lo había planeado, a la perfección. Mientras Miguel y sus socios hablaban, Laura estaba trabajando en la misma área. Su puesto habitual estaba en la recepción de la planta baja. Pero para la inauguración de la nueva ala, la habían asignado a una tarea de apoyo especial. Era el ojo extra para los invitados, VIP. Su tarea era vigilar los pequeños detalles, asegurarse de que todo funcionara bien y, de forma no oficial, ser un par de ojos extra para la seguridad. Laura, con su habilidad única de observación, su agudeza para detectar anomalías, era perfecta para eso. Llevaba su uniforme de recepcionista, pero hoy con un pin especial de evento VIP. Caminaba discretamente entre los grupos de invitados. Observaba los movimientos, los rostros, los gestos. Su mente registraba cada anomalía, cada patrón roto, cada detalle que se salía de lo normal. En ese momento, Miguel se levantó para saludar a un inversor que acababa de llegar. Caminó hacia la entrada de la zona VIP. Laura estaba cerca, ajustando una de las cámaras de seguridad que parecía estar un poco desalineada. Ella había notado que la cámara estaba apuntando demasiado alta, perdiendo un ángulo importante de visión. Era una cámara de reconocimiento facial. Un pequeño error en su inclinación la hacía ineficaz. Mientras Miguel pasaba, Laura percibió algo. Un detalle muy sutil. Un pequeño sonido. Un zumbido casi imperceptible. Venía de una de las pantallas interactivas más grandes, justo detrás de donde estaba Miguel. Era un sonido eléctrico, un zumbido que indicaba una sobrecarga. Algo no estaba bien. Ella también notó una pequeña fluctuación en las luces LED del techo,
un parpadeo que no era normal. Eran cambios mínimos. Pero su mente, entrenada en la detección de patrones, los registró al instante. Ella sintió una punzada de preocupación. No era normal, estas pantallas eran nuevas. Y un problema eléctrico en un evento con tanta gente podría ser grave. Podría ser un cortocircuito. Podría ser un sabotaje. Su mirada se fijó en la pantalla, y luego en el bolsillo de un hombre que pasaba muy cerca de Miguel. Un hombre que no era un invitado habitual, no llevaba el PIN VIP. Llevaba un pequeño dispositivo. Un dispositivo que emitía una señal de interferencia. Laura sabía que era importante. Dio un paso hacia Miguel. Quería alertarle. Quería decirle que algo estaba mal. Que había un riesgo potencial de sobrecarga en el sistema de las pantallas. Que había un pequeño dispositivo que emitía una señal extraña cerca de uno de los inversores más importantes. «Señor Miguel», dijo Laura. Su voz era baja, pero urgente. «He notado una pequeña anomalía en la pantalla principal, y en las luces, y un dispositivo de interferencia cercano». Miguel se giró. La miró. Su rostro mostró una mezcla de irritación y sorpresa al verla tan cerca de él, interrumpiéndole en ese momento crucial. Él no la reconoció del día anterior, pero su presencia le pareció molesta. Él era el jefe. Ella era una simple empleada del uniforme. No le prestó atención a sus palabras. Él ya la había etiquetado como una molestia. Miguel la interrumpió de inmediato. Su ceño se frunció. Su cara se puso seria. Se notaba la irritación en sus ojos. Ella era una simple empleada de la recepción. No tenía derecho a interrumpirle en un evento tan importante. «Cuidado, por favor», dijo Miguel. Su voz era aguda. Llenó el aire. No le importaba quién escuchara. «Estás en mi camino. Y no te pedí que me hablaras. No eres nadie para interrumpirme». Su tono era cortante, lleno de desprecio. Laura sintió el rubor en sus mejillas. Sintió la vergüenza. Su corazón empezó a latir fuerte. Ella estaba asustada. La gente alrededor se giró a mirar. Los socios de Miguel, el señor López y la señora Gómez, también observaron la escena con curiosidad. Algunos asistentes del evento se detuvieron. Miguel continuó. Su voz se hizo más fuerte, más cruel. «Eres una torpe. No tienes ni idea de lo importante que es este evento. No entiendes la relevancia de lo que hacemos. Gente como tú no debería estar tan cerca de los invitados importantes. Ni siquiera debería estar aquí en este sector VIP». Gesticuló con la mano, indicando que se alejara. «Solo estorbas. Quédate en tu puesto de recepción, donde no puedas molestar a nadie, donde no puedas causar problemas. No intentes hablar con ejecutivos. No estás a nuestro nivel. No tienes la capacidad para entender lo que pasa aquí». Sus palabras eran como golpes. Cada una era un insulto, una humillación pública. Laura sintió que se le nublaba la vista. Las lágrimas amenazaban con salir. Se sentía muy pequeña, muy insignificante. La gente miraba. Había algunas risas contenidas, algunas miradas de pena, otras de juicio. Miguel no se detuvo. Su ira era ciega. «La próxima vez, piensa antes de acercarte a mí. Y si tienes que hacer algo, hazlo bien. Y en silencio, como corresponde a tu puesto». Su rostro era una máscara de ira y desprecio. Él la había puesto en su lugar, delante de todos. Y Laura solo podía quedarse allí, inmóvil, humillada, con el corazón roto. Miguel seguía respirando con dificultad. Su cara todavía estaba un poco roja por la ira. Miró a Laura con desprecio una última vez. Ella estaba de pie, con la cabeza baja. No se atrevía a mirarle a los ojos. Las lágrimas caían por sus mejillas. Justo en ese momento, Javier apareció. Había escuchado los gritos de Miguel. Se acercó rápidamente. Javier era muy bueno anticipando las necesidades de Miguel y sus frustraciones. «Señor Miguel, ¿hay algún problema?», preguntó Javier. Su voz era profesional, calmada. Vio a Laura. Vio la cara de Miguel. Entendió que había un problema.
grande. Miguel se giró hacia Javier. Su ira no había disminuido, solo se había redirigido. «Sí, Javier, hay un problema», dijo Miguel. Su voz era fuerte. «Mira a esta empleada. Ha intentado interrumpirme, con tonterías, en un momento crucial de la inauguración. Ni siquiera sabe lo que dice». Él señaló a Laura con un gesto despectivo. Laura se encogió. Sintió el peso de la mirada de Javier sobre ella. Se sintió más pequeña. «Quiero que la quites de aquí, Javier», dijo Miguel. Su tono era una orden, clara, absoluta. No había lugar para la discusión. «Ahora mismo, no la quiero ver más. No la quiero cerca de los invitados VIP, nunca más. Ni siquiera en la recepción. Quiero que la reasignes a un puesto donde no pueda causar problemas. A un lugar donde no tenga contacto con nadie importante. Un lugar donde no pueda hacer más tonterías. Que la pongan a clasificar archivos en el sótano. O a limpiar. Algo donde no tenga que pensar. Y donde no estorbe». Javier miró a Laura por un segundo. Vio su rostro triste. Vio sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Luego miró a Miguel. Su jefe estaba furioso. Sabía que no podía discutir. No en ese momento. «Esa gente solo da problemas», continuó Miguel. Sus palabras eran venenosas. «Son incompetentes, no tienen la calidad, no tienen el criterio para trabajar en esta empresa. Son un estorbo, solo estorban. Me ha arruinado el momento, Javier, completamente. Y mi discurso es en 5 minutos». Javier asintió. «Sí, señor, lo haré», dijo Javier. No añadió nada más, no hizo preguntas. No defendió a Laura, solo obediencia. Su rostro no mostró ninguna emoción, solo profesionalismo. Miguel esperaba eso de él. Laura lo observaba todo. Se sintió aún más insignificante. Deseó poder desaparecer. Para siempre. La inauguración continuó. Miguel intentó olvidar el incidente con Laura. Se concentró en hablar con los inversores, en dar su discurso. Todo parecía ir bien, demasiado bien, demasiado tranquilo. De repente, las alarmas de seguridad del edificio empezaron a sonar. No eran las alarmas de incendio, era un sonido diferente, un sonido agudo, intermitente, más metálico. Inmediatamente, las luces del edificio comenzaron a parpadear. Algunas se apagaron por completo, sumiendo ciertas zonas en la oscuridad. El pánico se apoderó de la gente. Los murmullos se convirtieron en gritos. La gente comenzó a moverse, empujarse, buscar la salida. Se escuchaban voces de miedo. Miguel y su equipo, el señor López, la señora Gómez, un grupo de ingenieros de sistemas de alto nivel y el jefe de seguridad, señor Durán, se reunieron rápidamente. Se dirigieron a la sala de control de seguridad. La sala estaba llena de pantallas. Todas mostraban códigos de error. Zonas en rojo, mensajes de «sistema comprometido». «¿Qué está pasando, señor Durán?», preguntó Miguel. Su voz era tensa, llena de ansiedad. Apretó los puños. El señor Durán, el jefe de seguridad, era un hombre grande, de unos 50 años, con mucha experiencia en su campo. Pero su rostro estaba pálido, su frente perlada de sudor. «No lo sé, señor Miguel», dijo el señor Durán. Su voz era temblorosa. «El sistema de seguridad principal ha sido comprometido. Totalmente. Todas las cámaras, los accesos, los servidores. Alguien ha logrado anularlos por completo. Estamos a ciegas». Uno de los ingenieros de sistemas, un joven con gafas llamado Daniel, intervino. Su voz era aguda, llena de pánico. «Los datos del proyecto Titan están en riesgo, señor Miguel», dijo Daniel. «Es nuestra joya de la corona, la patente de la nueva tecnología de criptografía cuántica. Es el futuro de la empresa. El sistema está offline. No podemos acceder a los archivos. No podemos protegerlos. Alguien los está extrayendo. Y no podemos detenerlo. No tenemos control». El señor López y la señora Gómez estaban furiosos y asustados.
«Esto es un desastre, Miguel», exclamó el señor López. Su cara estaba roja. «Podríamos perder millones, años de trabajo, la reputación de la empresa, todo. Necesitamos una solución, ya», gritó la señora Gómez. Su puño golpeó la mesa de control. «Encuentren al intruso, detengan la fuga de datos, lo que sea». El equipo estaba trabajando frenéticamente. Estaban tecleando en los ordenadores, revisando diagramas, hablando por radio. Sus voces se mezclaban en un coro de desesperación. Pero no había solución. La pantalla principal mostraba un mensaje de acceso denegado y un temporizador que disminuía rápidamente. Alguien estaba a punto de robar toda la información vital de la empresa. Nadie sabía cómo detenerlo. Nadie podía encontrar al intruso. Era un problema de seguridad, un problema de datos, un problema que ponía en riesgo todo el futuro de la empresa y sus miles de empleados. Mientras el caos se desataba en la sala de control, Laura estaba en el pasillo adyacente. Había sido reasignada a un puesto de vigilancia de pasillos, lejos de la recepción y de los invitados importantes. Estaba caminando, haciendo su ronda rutinaria. Se sentía humillada, se sentía insignificante, pero su mente no se detuvo. Su habilidad de observación, su sexto sentido para los patrones y las anomalías, estaba siempre activa, incluso cuando ella no quería. Escuchó las voces altas, el pánico, los sonidos de la sala de control. Se acercó a la puerta. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Pudo ver a Miguel, a los socios, a los ingenieros. Pudo escuchar sus palabras. Sistema comprometido. Fuga de datos. Proyecto Titán. Temporizador. Acceso denegado. Su mente procesaba cada palabra, cada fragmento de información. Sus ojos escanearon la sala de control. Vio las pantallas, vio los diagramas de red, vio los códigos de error. Vio el mapa del edificio en una de las pantallas. Un punto rojo parpadeaba en una zona de los conductos de ventilación. Una zona que nadie miraba. Una zona de difícil acceso. Y luego, su talento se activó. Su oído para los sonidos sutiles se agudizó. Más allá del caos de las alarmas, de los gritos, del tecleo frenético, ella escuchó algo. Un sonido apenas audible. Un pitido rítmico. Muy, muy débil. Parecía venir del exterior de la sala de control, del pasillo adyacente. Un pitido que se repetía cada 3 segundos. Un pitido que nadie más parecía escuchar. Era un sonido peculiar. Un sonido que ella había escuchado antes. No en un contexto de seguridad, pero lo había escuchado en documentales, en programas de radioaficionados, en foros de tecnología avanzada. Era la señal de un dispositivo de transmisión de datos a distancia. Un dispositivo fantasma que podía extraer información sin estar conectado físicamente a la red principal. Y el sonido era intermitente. Un sonido que coincidía con el patrón de la interrupción del sistema. Su corazón empezó a latir fuerte, no de miedo, sino de una súbita comprensión. Un conocimiento claro. El intruso no estaba dentro de la sala. No estaba hackeando desde una terminal. Estaba fuera, cerca, muy cerca, en algún lugar del pasillo o en una sala contigua. Estaba usando una señal remota. Y ese pitido era la clave, era la ubicación. Ella sabía cómo funcionaban esos dispositivos. Los había estudiado por pura curiosidad en su tiempo libre. Siempre le habían fascinado las tecnologías silenciosas. Ella sabía que podía ayudar. Podía señalar la ubicación exacta. Podía guiarles. La solución estaba justo ahí. Laura se quedó inmóvil por un segundo. Apenas respiraba. El pitido seguía sonando. Muy débil, pero ella lo escuchaba. Su mente procesaba la información. El punto rojo en el mapa, el dispositivo remoto, el pitido. Todo encajaba. Ella sabía la solución. Lo sentía en sus huesos. Podía ayudarles. Podía detener al intruso. Podía salvar los datos del proyecto Titán. Podía salvar la empresa. Pero luego,
Otra emoción la invadió: el miedo. Recordó las palabras de Miguel, recordó la humillación. «Eres una torpe, solo estorbas, quédate en tu puesto de recepción, no estás a nuestro nivel». Las palabras resonaron en su cabeza, le quemaban. ¿Cómo se atrevería a entrar en esa sala de nuevo? ¿A interrumpir? ¿A ofrecer ayuda a hombres que la despreciaban? Temía su reacción. Temía que la humillaran de nuevo. O peor, que la despidieran en el acto, que la echaran de la empresa para siempre, que le cerraran todas las puertas. Y no podía permitírselo. Necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero. Desesperadamente. Su cuerpo se tensó, su mano se apretó. Una lucha interna se libró en su mente. La razón le decía que se quedara quieta, que no se metiera, que no era su problema, que su trabajo era ir por los pasillos, y nada más. Pero su corazón le decía otra cosa, su instinto, su sentido de la responsabilidad. La adrenalina empezó a bombear. Era una situación de emergencia. La empresa estaba en peligro. Muchas personas dependían de esa empresa. Ella no podía quedarse de brazos cruzados. No podía ignorar el conocimiento que tenía. No podía silenciar a su guerrera interior. Su deseo de ayudar fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la humillación, más fuerte que el riesgo. Respiró hondo. Cerró los ojos por un instante. Se dijo a sí misma: «Tienes que hacerlo, Laura. No puedes no hacerlo. Eres una guerrera». Abrió los ojos. Su mirada era decidida. Su mandíbula se apretó. Dio un paso adelante, luego otro. Caminó hacia la puerta de la sala de control. Su mano se extendió. Agarró el borde de la puerta. Se detuvo por un segundo. El pitido seguía. Más fuerte ahora. Se armó de valor y empujó la puerta. La puerta se abrió con un pequeño crujido. Laura empujó la puerta. La puerta se abrió un poco más. La sala de control estaba en un caos. Los gritos de pánico, las luces parpadeando de forma frenética, las alarmas sonando sin cesar. Pero ella entró, con su uniforme sencillo, con su mirada fija. Miguel, que estaba de pie frente a las pantallas, con el rostro contraído por la tensión y el miedo, se giró. Sus ojos se fijaron en ella. Su rostro, ya tenso por el estrés, se endureció aún más. Una expresión de irritación y furia cruzó su cara. «¿Tú otra vez?», dijo Miguel. Su voz era un gruñido, llena de rabia, de desesperación. «¿Qué haces aquí? No te basta con haber estorbado antes. Ahora vienes a molestar en una situación de crisis. ¿No entiendes la gravedad de esto? Estamos perdiendo millones». Laura sintió un escalofrío. El miedo regresó, como una ola, pero no se detuvo. No retrocedió. Su pie se mantuvo firme en el suelo. «¡Lárgate de aquí ahora mismo!», gritó Miguel. Su voz resonó en la sala, un eco de furia. El señor López, la señora Gómez, el señor Durán y los ingenieros se giraron a mirar a Laura. Sus caras eran una mezcla de asombro y desaprobación. «No es momento para empleadas de limpieza», parecía decir su mirada. «Esto no es un lugar para la gente como tú», continuó Miguel. Su voz era implacable. Su desprecio era palpable. «Estamos lidiando con un ataque de seguridad de alto nivel, con fuga de información crítica, del proyecto Titán. Tú no eres nadie para entender nuestros problemas. No tienes la capacidad. No tienes el conocimiento. Eres una simple recepcionista». Él gesticulaba con la mano, señalando las pantallas, señalando la gravedad de la situación. «Tus tareas son en la recepción o en el pasillo, no aquí, en una sala de control de seguridad de alta tecnología. Tu presencia aquí solo estorba. Estorbas, estás fuera de lugar. Eres una molestia. Estás interfiriendo en un problema que supera por completo tu entendimiento. Vuelve a tus insignificantes tareas. Vuelve a donde no puedas causar más problemas». Sus palabras fueron un torrente, cada una más dura que la anterior. La humillación era profunda, diferente a la primera vez.
Ahora no era por un tropezón, era por su supuesta falta de capacidad intelectual, por su nivel. Él la estaba subestimando por completo, despreciando su inteligencia, su valor, despreciando su existencia en ese lugar. Laura sintió el ardor en sus ojos, pero no lloró. Solo mantuvo la mirada fija en él. Su determinación era más fuerte que su dolor, más fuerte que su miedo. Laura no respondió a las palabras de Miguel. No se defendió con palabras. Sabía que las palabras no funcionarían. Solo la acción, solo los hechos. Su mirada se dirigió al mapa del edificio en una de las pantallas. El punto rojo seguía parpadeando en la zona de los conductos de ventilación. Era la clave. Y el pitido. El pitido peculiar seguía sonando, débil, pero constante. Ella era la única que lo escuchaba. Ignoró las miradas de desprecio. Ignoró los gritos de Miguel. Dio un paso firme hacia el panel de control de seguridad. Se acercó a la pantalla principal. La pantalla seguía mostrando el mensaje de acceso denegado y el temporizador, contando hacia atrás, implacable. Los ingenieros la miraron con incredulidad. El señor Durán la observó con asombro. Miguel estaba a punto de gritar de nuevo. Estaba a punto de ordenarle que se fuera. Pero Laura no esperó. No pidió permiso. Su mano se movió con rapidez y precisión. Señaló una pequeña área en el mapa del edificio, una zona en la parte trasera de la sala de control, detrás de una pared falsa, justo donde un cable de fibra óptica se conectaba a una subestación de energía. Un punto ciego. Su voz, aunque baja, fue clara. Cortó el aire de la sala. Llenó el silencio que se había creado. El intruso no está dentro del sistema, dijo Laura. Sus palabras eran precisas. Está usando un dispositivo de transmisión remota, de radiofrecuencia. Está enganchado a la línea de fibra óptica principal en el sector 4B. Aquí. Su dedo tocó el mapa, el punto rojo. El pitido que escucho, señor Miguel, es la frecuencia de transmisión exacta. Es un modelo antiguo. El dispositivo fantasma F300 funciona por sobrecarga en la red. Por eso las luces parpadean. Está detrás de esa pared, en el conducto de ventilación, sector 4B. Es el único lugar lógico. Todos la miraron. El silencio se instaló. Un silencio diferente al anterior. Un silencio de asombro, de incredulidad, de shock. Miguel abrió la boca. Sus ojos estaban muy abiertos. El señor Durán la miró fijamente. Los ingenieros intercambiaron miradas. Un ingeniero, Daniel, que había estudiado radiofrecuencia en la universidad, asintió lentamente. Él había escuchado de esos dispositivos. Eran raros, pero existían. Laura continuó. Su voz se hizo más segura, más convincente. Si cortan la energía en ese sector, en el sector 4B, dijo Laura, la transmisión se detendrá de inmediato. El dispositivo se sobrecargará y el intruso se quedará sin conexión. Lo encontrarán allí. Estará intentando recuperar el dispositivo. No puede dejarlo atrás, porque si lo hace, su identidad será expuesta. Él está allí. La exactitud de su información. La forma en que había identificado el dispositivo por un simple pitido. La precisión de la ubicación. Era algo que nadie más había logrado. El problema, que parecía irresoluble, se había resuelto. Al instante. Las palabras de Laura colgaron en el aire. La explicación fue tan concisa, tan inesperada, tan ajena a todo lo que se había estado discutiendo en la sala. Venía de la persona menos esperada. Miguel se quedó de pie, inmóvil. Su boca estaba ligeramente abierta. Sus ojos estaban fijos en Laura. Su rostro mostraba una mezcla de absoluta incredulidad, asombro y, por primera vez, algo parecido al respeto. Había pasado de la ira al shock total. No podía procesar lo que acababa de escuchar. La empleada que acababa de humillar, la incompetente, la molestia. Ella había identificado la fuente del problema que sus ingenieros y su jefe de seguridad más caros
No habían podido. El señor López y la señora Gómez se miraron el uno al otro. Luego miraron a Laura. Sus expresiones eran idénticas. Puro asombro. Se habían quedado sin palabras. Sus cejas estaban levantadas, sus mandíbulas caídas. No entendían cómo una simple recepcionista, a la que Miguel acababa de pisotear verbalmente, podía tener un conocimiento tan técnico y específico de dispositivos de seguridad avanzados. Los ingenieros de sistemas se quedaron en silencio. Habían estado debatiendo las causas del ataque durante horas. Habían revisado códigos, servidores, redes, y ahora una mujer que no conocían había dado la respuesta. Sus caras se tornaron pálidas. Se sentían avergonzados. Se sentían superados. Daniel, el ingeniero que conocía el concepto de dispositivo fantasma, asintió lentamente. Su mente procesaba la profundidad de la explicación de Laura. Era correcto. Era exacto. El señor Durán, el jefe de seguridad, parpadeó. Luego, sus ojos se abrieron de golpe. «¡Por supuesto!», exclamó el señor Durán. Su voz era baja, pero llena de asombro, de reconocimiento. «El pitido, el conducto. ¿Cómo no lo pensé? Es un F-300. Ella tiene razón». Se dio la vuelta rápidamente hacia sus hombres. «Equipo de corte de energía. Ahora, sector 4B y el equipo de asalto. A la zona de ventilación de la parte trasera de la sala. Rápido. No dejen que escape». Nadie dijo nada más. La sala se llenó de un silencio denso. Un silencio largo. Un silencio tenso. Solo se escuchaba la respiración de todos. El sonido de los relojes. Y de fondo, el pitido peculiar de Laura, que ahora todos podían escuchar con claridad. La vergüenza de Miguel era casi palpable. La sorpresa de los socios era inmensa. La incredulidad de los expertos era total. Laura se quedó allí, de pie, mirando a todos. Su corazón latía, pero ya no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y una profunda satisfacción. Había demostrado su valía. Había salvado el día. El silencio se prolongó por lo que parecieron segundos infinitos. La orden del señor Durán había puesto en marcha a su equipo de seguridad, pero la incredulidad en la sala de control seguía siendo abrumadora. Las alarmas seguían sonando, pero ahora el pitido peculiar se oía claramente. Finalmente, Miguel rompió el silencio. Su voz era diferente. No había ira, no había desprecio. Su tono era una mezcla de confusión y una incipiente fascinación. La incredulidad aún estaba en su rostro, pero la dureza había desaparecido por completo. La miró. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban vacíos de esa emoción. Estaban fijos en ella. «¿Cómo hiciste eso?», dijo Miguel. Su voz era un susurro, apenas audible en el ruido de las alarmas. Luego, su voz se hizo un poco más fuerte, un poco más exigente, pero sin agresión. «Dime», dijo Miguel, «¿cómo sabes eso? ¿Cómo conoces ese dispositivo? ¿Y esa frecuencia? Nadie en mi equipo, ni los expertos más caros que he contratado, han sido capaces de descifrarlo. ¿Cómo es posible que tú lo sepas?». Su rostro cambió. La arrogancia se desvaneció. Una sombra de algo parecido al respeto, o al menos al asombro, apareció en sus ojos. Él la estaba interrogando, pero la forma en que lo hacía era diferente. Ya no era un ataque. Era una pregunta real. Quería una respuesta. Necesitaba entenderlo. El señor López y la señora Gómez también la miraban, esperando la respuesta. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante. Estaban listos para escuchar. El señor Durán, aunque ya en acción, también dirigía su atención a Laura. Laura se tomó un momento. Suspiró. Ya no sentía tanto miedo. La determinación la había reemplazado. Se sintió un poco de alivio al ver que su reacción era de asombro, no de más humillación. «Pues, hace muchos años», comenzó Laura. Su voz era tranquila.
explicó de forma sencilla, pero con detalles. Siempre me han fascinado los sistemas de sonido y las comunicaciones invisibles. Pasaba mis ratos libres en bibliotecas, leyendo libros sobre radiofrecuencia, sobre ondas electromagnéticas, sobre cómo las señales se transmiten a distancia sin cables. Vi muchos documentales, de forma autodidacta. No estudié esto en la universidad. Hizo una pausa. Y en uno de esos documentales oí hablar de los dispositivos fantasma. Eran herramientas de espionaje industrial muy raras. Se activaban por sobrecarga en la red y emitían un pitido muy particular, una frecuencia única. Aprendí a reconocerla. El pitido que oigo, señor Miguel, es el de un modelo F300, una señal muy peculiar. Es como una firma de audio. La ubicación, continuó Laura. Cuando trabajaba en la recepción, siempre he tenido curiosidad por la estructura del edificio, por la forma en que los cables se conectan, por dónde están los puntos ciegos. He memorizado los planos de los conductos de ventilación, de las redes de fibra óptica. Y el punto rojo en su mapa, ese es el sector 4B, justo donde un cable principal pasa muy cerca de un conducto secundario. Es el lugar perfecto para esconder un dispositivo de ese tipo y que pase desapercibido. Miguel la escuchó. La señora Gómez la escuchó. El señor López la escuchó. Todos la escucharon con atención. No la interrumpieron. Su explicación era humilde, pero precisa. No había pretensión, solo un conocimiento profundo. Miguel asintió lentamente. Su rostro seguía siendo serio, pero la furia había desaparecido por completo. El desprecio también. Había algo más en sus ojos ahora, algo parecido a la admiración, o al menos al reconocimiento absoluto de una habilidad inusual. Se aclaró la garganta. «Ya veo», dijo Miguel. Su voz era profunda. Ahora era una voz de autoridad, pero sin la crueldad de antes. «Bien, muy bien hecho, señorita Laura. Ha salvado una situación crítica. Ha salvado el proyecto Titan». Sus palabras fueron un reconocimiento directo, algo que Laura no esperaba. En ese momento se escucharon ruidos de forcejeo desde el pasillo. El equipo de seguridad había actuado. Se escucharon gritos. El señor Durán, el jefe de seguridad, regresó rápidamente a la sala de control. Su rostro estaba excitado, triunfante. «¡Lo tenemos, señor Miguel!», exclamó el señor Durán. Su voz era de triunfo. «Un hombre estaba dentro del conducto, con el dispositivo. Era un F300, tal como dijo la señorita Laura. Lo ha clavado. Hemos recuperado los datos y el intruso está bajo custodia». Miguel miró a Laura, la mirada del señor Durán, la confirmación, todo. Hizo una pausa. Luego, sus palabras salieron. Eran una orden, pero también una propuesta, un cambio de rumbo total. «Venga mañana por la mañana a mi oficina», dijo Miguel. Su tono era formal, un tono de negocios. Pero la burla, la humillación, todo eso se había ido. «A las 9 de la mañana en punto. No tarde. Necesito hablar muy seriamente con usted. Necesito discutir algo importante, muy importante para esta empresa. Y para usted». Laura lo miró. La sorpresa llenó su rostro. No esperaba eso. Esperaba un simple agradecimiento. Quizás nada. No una invitación a su oficina personal. No una conversación seria. La voz de Miguel era seca. Era un tono de negocios. Pero el respeto implícito era evidente. Una nueva forma de reconocer su existencia. Y su valor. Laura sintió un escalofrío. Pero no era de miedo. Era de algo más. Algo parecido a la esperanza. Y a la incredulidad. Asintió. «Sí, señor Miguel», dijo Laura. Su voz era un susurro. «Estaré allí, a las 9 en punto». Miguel asintió una vez más. Se dio la vuelta para hablar con sus socios. El problema estaba resuelto, gracias a ella. Laura se dio la vuelta. Salió de la sala de control. Se sentía diferente. Había sido humillada, sí, pero también había ganado algo mucho más importante.
Una gran victoria. Su valía había sido reconocida. La guerrera había salido a la luz. Laura salió del edificio. El sol ya se había puesto. El cielo estaba oscuro. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad. Caminó hacia la parada de autobús. Se sentía agotada, físicamente y emocionalmente, pero una extraña euforia la llenaba. Un pequeño fuego. El viaje de regreso a casa fue una mezcla de emociones. Pensaba en la cara de Miguel, en su asombro, en sus palabras, en la invitación a su oficina. No podía creerlo. Había pasado de ser una recepcionista ignorada a ser una salvadora en una crisis de seguridad. Era como un sueño. Llegó a su casa. Subió las escaleras con pasos más ligeros de lo habitual. Abrió la puerta. Entró en su pequeño apartamento. Dejó su bolso de lona en la mesa de la cocina. Se sentó en una silla de madera. Miró las facturas. Todavía estaban allí. Pero ahora las miraba con una nueva perspectiva, con una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Sacó su teléfono. La primera persona en la que pensó fue Elena. Necesitaba contarle. Necesitaba compartir esta increíble historia. Navegó por sus contactos. Encontró el nombre de Elena. Tocó la pantalla para llamarla. El teléfono sonó una vez. Elena contestó rápidamente. «Hola, Laura. ¿Qué tal el día? ¿Sobreviviste a la inauguración?», preguntó Elena. «Elena», dijo Laura. Su voz temblaba un poco de la emoción. Era un susurro lleno de sorpresa y alegría. «No vas a creer lo que pasó hoy. No, no te lo vas a creer. Es lo más increíble que me ha pasado en la vida». Y entonces, Laura le contó todo. Le contó sobre la inauguración, sobre el incidente con Miguel, sobre la humillación, sobre la crisis de seguridad, sobre el dispositivo fantasma, sobre cómo ella lo había descubierto, y finalmente, sobre la invitación a la oficina de Miguel. Habló rápido. Sus palabras salían atropelladas. Quería contar cada detalle, cada emoción. Elena escuchó en silencio. Cuando Laura terminó, hubo una pausa. Luego, la voz de Elena estalló. «Laura, eso es increíble. Estoy tan feliz por ti. Lo sabía. Siempre lo supe. Eres una genio, una guerrera, mi guerrera. Lo demostraste». Su voz estaba llena de entusiasmo. Se notaba su alegría. Era sincera. Un apoyo incondicional. «No sé qué pensar, Elena», dijo Laura.